Muy buenas noches, mis hermanos amados. El Señor les bendiga. Les habla el pastor Carlos Andrés Talero, aquí desde London, Ontario, Canadá. Y les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Así es que vamos hoy a compartir la palabra del Señor. Vamos a tener un tema bastante importante. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Le pido a mis hermanos que se van conectando que compartan el link con otras personas. Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante para la vida cristiana. Hoy vamos a estar hablando sobre la santidad. Hoy vamos a estar hablando sobre la presencia de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre la toma de decisiones. Hoy vamos a estar hablando a través de la Escritura. Vamos a ver un pasaje de la Escritura bastante importante para comprender cómo la presencia de Dios trabaja en nuestras vidas, para entender lo importante que es tomar decisiones de la mano de Dios y lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo, pero también lo que significa ser conducidos o gobernados por la carnalidad. Entonces hoy vamos a estar tratando todos estos temas y les doy la bienvenida a todos. Vamos a inclinar nuestros rostros, oramos y comenzamos, mis amados hermanos. Padre, te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesucristo, y queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Reconocemos nuestra impotencia, reconocemos nuestra incapacidad e insuficiencia, Señor. Sabemos que sin ti no somos absolutamente nada, Dios, que separados de ti nada podemos hacer. Por eso rogamos que tu Espíritu, el maravilloso Espíritu Santo, sea el que dirija, Señor, este tiempo. Guíame, condúceme, Señor, llévame a lo que tú nos quieres hablar a todos, porque yo también quiero ser instruido. Enséñanos y afirma, Señor, tu palabra en nuestros corazones, grábala, para que nunca se nos borre, Señor. Te amamos mucho y pedimos que por el poder que hay en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de oposición, todo espíritu, Señor, ladrón de la palabra, todo espíritu de sueño o de distracción, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el espíritu de falsa profecía, de falso maestro, que toda inmundicia que el diablo quiera levantar en contra de tu pueblo, ahora mismo caiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos que únicamente lo tuyo sea lo que se incorpore en nuestras vidas, Dios. Te amamos mucho y te pedimos, muévete, Espíritu Santo. Y mientras hablamos tu palabra y todas estas maravillas, ve libertando, Señor, ve trayendo poder y vida, resurrección de entre los muertos, Señor, a todo aquel que hoy lo necesita, Señor, abriendo los ojos de los ciegos. Dale oídos, mi Señor, a tu pueblo para oír lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. En nombre de Jesús te exaltamos y te damos gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Muy bien. Sean todos muy bienvenidos, mis amados hermanos. Me alegra que estén todos acá. Un saludo muy, muy especial para ustedes. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Hebreos, capítulo 13, por favor. Hebreos, capítulo 13. Vamos a ir allí. Capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar estudiando básicamente el primer libro de Samuel. Vamos a ver una historia del rey David. Vamos a estudiar el libro de algunos pasajes en el libro de Números también y en el libro de Gálatas. El día miércoles el Señor me llevaba a que hablara un poco sobre las obras de la carne y sobre lo que significan los frutos del Espíritu Santo. Y hoy vamos a reunir como todos estos conceptos y vamos a entender lo que es una vida en santidad, lo que es ser dirigido por el Espíritu Santo y cómo nosotros debemos combatir realmente las obras de la carne. Así es que comenzamos, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Muy bien. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En estos tiempos modernos encontramos básicamente tres corrientes del cristianismo. Tres corrientes en el cristianismo. La primera corriente que nosotros encontramos es la corriente legalista. La segunda corriente que nosotros encontramos es una corriente de liberal. Y la tercera corriente que encontramos nosotros es el cristianismo genuino, verdadero, bíblico. Entonces me gustaría hoy hablarles a ustedes un poco lo que significa vivir realmente en la santidad de Dios, qué significa nosotros ser guiados por Dios, cómo la dirección de Dios realmente nos conviene para la toma de decisiones en nuestra vida y cómo nuestros sentimientos, nuestras emociones pueden hacernos equivocar y pueden
apagar la voz del Espíritu Santo, confundirnos y hacernos creer que es Dios el que nos está dirigiendo. Entonces, el legalismo está muy ligado a la religiosidad, pero no solo el legalismo, o sea, las normas. Cuando hablamos de santidad, las corrientes legalistas piensan que la santidad tiene que ver especialmente en el término de la mujer. Y las corrientes legalistas se enfocan mucho en la mujer, en su apariencia externa. En el hombre lo tratan sobre todo en el ámbito de no caer en nada que sea mundano, de tener al hombre totalmente lejos del mundo, si fuera posible, enclaustrado. Y en cuanto a la mujer, coger a la mujer y simplemente taparla, cubrirla absolutamente toda y pensar que la santidad es algo externo. Entonces, en las corrientes legalistas se comete un error muy grande y es creer que nosotros podemos agradar más a Dios por cosas que hagamos y que con eso vamos a ganar el favor de Dios, que con eso Dios nos va a amar más y que con eso nosotros le vamos a sumar a nuestra salvación. Eso es un error doctrinal muy, muy fuerte, porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios, es por su amor. Nosotros no somos salvos por hacer cosas. Nosotros no somos salvos porque la mujer comenzó a usar una falda larga y porque la mujer dejó de maquillarse. Entonces ya la mujer ahora sí es salva y antes no lo era. No, mis hermanos. La salvación es algo que nace en el corazón. Es una obra que le pertenece únicamente a Dios. Y es la manifestación del reino de Dios en la vida de una persona. De un hombre que se arrepiente de sus pecados, que se arrepiente de haberse rebelado contra Dios. Entonces, cuando la palabra nos está hablando acá de seguir la paz con todos, es una instrucción bastante importante y que a nosotros nos conviene hoy mucho. Si hay algo que el mundo carece es de paz, es de paz. Hoy estamos viendo las noticias muy tristes en Estados Unidos de cómo la nación está realmente dividida en dos grupos muy fuertes, unos contra otros. Hay un racismo impresionante. Hay realmente una división muy fuerte en Estados Unidos que los está llevando al borde de algo catastrófico. Entonces, cuando Dios nos dice que sigamos la paz con todos, no solo es reconciliarnos con nuestros enemigos, arreglarnos con nuestros adversarios. La paz con todos involucra primeramente a Dios, que es con el primero que tenemos que reconciliarnos. Porque Dios es la fuente de la paz. Así como Dios es la fuente de la paz, Dios también es la fuente de la santidad, porque solo Él es santo, solo Dios es santo. Entonces, cuando hablamos de la paz, cuando hablamos de la santidad, cuando hablamos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, estamos hablando de una relación, no de normas y protocolos y rituales, no de costumbres y tradiciones, estamos hablando de relación, de poder entablar una relación con alguien que es real, que tiene un comportamiento, que tiene capacidad y cualidades como de una persona, de un ser. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, un ser, la tercera persona de la Trinidad, lo más precioso y lo más bello de Dios, su corazón mismo, su espíritu, es el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo en un ejemplo de la Escritura, como una persona que fue santificada por Dios para un propósito especial, como una persona que disfrutó de la presencia de Dios, cayó en la religiosidad y de ser dirigido por el Espíritu Santo terminó siendo gobernado por su carne y esto lo llevó a la catástrofe. Pero vamos entonces a comenzar entonces con este versículo desglosándolo un poquito. Hebreos 12:14 nos dice un principio, nos enseña una realidad. Y es que sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y ese nadie es nadie, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos comenzar a combatir las doctrinas que proponen que cualquier persona puede ir al cielo. Todas las doctrinas de tipo universalista son nocivas, en donde ustedes encuentran a muchos judíos hoy llamando a los musulmanes hermanos, llamando a los cristianos hermanos, llamando a los mormones hermanos, a cualquier persona de cualquier religión llamándola hermano, y eso es un gran error. Eso es un gran error. No todos somos hijos de Dios. La palabra nos dice en Juan 1:12 que a los que creímos en Jesucristo, a los que lo recibimos y hemos realmente entregado nuestra vida a Él, nos hemos dispuesto para servirlo, seguirlo, amarlo, reconocerlo en todos nuestros caminos, solo a este grupo Dios le ha concedido el ser hechos hijos de Dios.
Entonces nos va transformando, nos va tratando, nos va haciendo más a su imagen. Entonces ahí comenzamos nosotros a entender principios. Entonces, sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Y eso es muy importante, mis hermanos. Que ustedes vayan sacando de sus vidas todas las doctrinas de confesionalismo, todo eso de la confesión positiva, todo eso de declaraciones y reclamar y poseer. Hermanos, la confesión es importante, las palabras que nosotros hablamos, por supuesto. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Claro que sí, es una verdad. La palabra del Señor nos lo enseña. Pero nosotros necesitamos guardar lo que realmente creemos en nuestro corazón y hacemos. Así es que, por más de que nos confesemos hijos de Dios, solo nuestros frutos lo van a demostrar. Solo nuestro caminar. Entonces es importante ser dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, y no confundir al Espíritu Santo con nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos van ligados a la carnalidad. Pero la vida en el Espíritu es una vida de obediencia, es una vida de disciplina, es una vida de sacrificio, es una vida que se asemeja a lo que fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Esa es la vida del Espíritu, porque el Espíritu que tenemos nosotros es el Espíritu de Jesús. Jesús dijo, yo me voy, pero les doy mi Espíritu, reciban mi Espíritu. Entonces, cada vez que nosotros vemos nuestro caminar similar al caminar de Jesús, sabemos que estamos siendo dirigidos por Dios. Pero cada vez que nosotros nos vemos a nosotros con inmadurez espiritual, nos vemos como niños fluctuantes. Pablo decía, ya no más, dejen eso de ir de aquí para allá. Ustedes necesitan ser gente madura. Cada vez que nosotros nos veamos con actitudes del viejo hombre, como muy parecidos a lo que éramos antes de Jesús, todo esto va ligado a la carnalidad. Entonces es importante que nosotros vayamos comprendiendo lo importante que es una vida en el Espíritu, lo importante que es una vida de apartamiento para Dios, de consagración, de entender que nosotros le pertenecemos a Dios. Y en eso yo espero que usted pueda decir amén, que le pertenecemos a Dios, que no somos ya nuestros, mis hermanos. Cada paso, cada decisión en nuestra vida es de Él, porque somos suyos, somos de Él. Entonces, vamos a ver estos principios de caminar siendo guiado por el Espíritu Santo y de dejarse arrastrar por la carnalidad, de dejar el viejo hombre aún en la vida, lo cual es nocivo para la vida del creyente, mis hermanos. Vamos entonces a un ejemplo en la Escritura, por favor. Bueno, más que un ejemplo es algo que le podemos llamar el termómetro del cristiano. Y el termómetro del cristiano se encuentra en Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 19, en donde se nos dice a nosotros cuáles son algunas de las manifestaciones de la carnalidad de una vida sin Dios y lo que son realmente los resultados de tener el Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El miércoles estoy hablando un poco de esto, pero hoy me gustaría entrar más en detalle. La vida del Espíritu es totalmente contraria a la vida de la carne, y necesitamos entender eso. O somos dirigidos por el Espíritu Santo, o somos carnales. O le pertenecemos a Dios, como lo vimos el viernes pasado, la paternidad espiritual. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay términos medios, mis hermanos. Y el cristianismo es radicalidad. Nosotros tenemos que ser radicales. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y pensamos como mundanos. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo y es la carne la que nos impulsa y nos dirige en todo momento. Es cierto que hay procesos y es cierto que hay etapas diferentes en el cristianismo, que nosotros vamos creciendo y madurando. Claro que sí, eso es normal del creyente. La palabra nos dice en el libro de Proverbios que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa? Que la vida del justo, la vida del cristiano va creciendo. De recién convertido, empieza a dar unos pasitos, empieza a beber la leche espiritual,
empieza a entender que Dios le ama, que no está huérfano en el mundo, comienza a entender que tiene un Padre que responde por él, que tiene un amigo en Jesús, que tiene el poder de Dios, el reino de los cielos en el Espíritu Santo. Entonces comienza a recibir la leche, empieza a entender que debe caminar agradando a Dios, pero comienza a desarrollarse una relación hermosa en la cual, por la fe genuina, el Espíritu Santo comienza a guiar a la persona. Entonces, la vida de la persona no es dirigida por la doctrina que mencionaba al comienzo, la legalista, en donde la legalista es una lista interminable de no para todo, no. Y la persona vino del mundo atada y gobernada por el diablo, se le quitó el yugo del diablo y se le puso el yugo del hombre. Entonces no hay libertad allí. Pero la relación genuina con Dios, la vida en el Espíritu, lo que nos hace es que desde adentro, desde el interior, nosotros entendemos lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y es allí donde mucha iglesia cristiana hoy está fallando. Mucha iglesia necesita que se le pongan reglas, normas, y que se le diga esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso es muy típico de los judíos, que fueron legalistas, pegados a la ley, que jamás entendieron el propósito de Dios. Ellos no comprendían la santidad. Ellos pensaban que para estar preparados, limpios delante de Dios, tenían que bañarse muchas veces. Bañarse, ponerse aceites, ungüentos. Y ellos pensaban que limpiar la parte física satisfacía la necesidad, la demanda de Dios. Nunca entendieron que la santidad de la cual Dios les hablaba era de su carácter. Que el no matar nacía en el corazón. Cuando alguien odiaba a alguien y lo aborrecía y estaba listo para destruirlo, cuando alguien lo destruía con su lengua. Entonces, todo eso, todos esos principios mal sembrados en gente dura de corazón, en gente incrédula, están regresando otra vez en estos tiempos, pero están regresando al cristianismo, lo cual es terrible, porque ahora nosotros tenemos la Biblia, ahora nosotros tenemos lo que ellos no tuvieron, el Espíritu Santo. Entonces es terrible que nosotros, viviendo una vida del Espíritu, vayamos a terminar gobernados por hombres, o gobernados por la carne, o simplemente, aún diciendo que somos cristianos, ser dirigidos por el diablo, por Satanás, poniéndonos pecados y ataduras que nunca logremos dejar. Eso es una cosa terrible. Así es que lo que el apóstol Pablo nos está invitando a nosotros es a entender que hay una lucha, una batalla, y que hay dos enemigos. Hay dos enemigos. La carne es contra el Espíritu. Y que si yo digo que soy hijo de Dios, vivo guiado, dirigido por el Espíritu. Que la carne cada día va desapareciendo en mí, menguando. Que cada vez más se nota que Jesús vive en mí. Es a lo que Pablo nos está invitando a nosotros a entender. Si nosotros pasamos, mis amados hermanos, años y años en el cristianismo, y aún se ve el mismo Carlos de hace 14 años, no se ve a Jesús en él, no se ve un avance, no se ve un hombre de oración, no se ve un hombre de profundidad en Dios, no se ve un hombre de lectura bíblica, no se ve un hombre con frutos, con discípulos. No hay cristianismo. Carlos simplemente pasó de ser católico a otra religión y ya. Y eso es lo que no queremos que pase en nuestras vidas, mis hermanos. No significa cambiarse de religión y seguir ahora por la normativa del pastor, por las normativas y directrices de la iglesia. No, se trata por tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el único que realmente nos da el poder para vencer el pecado, que nos ayuda a soportar la tentación y alejarnos de ella. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer, nadie más. Entonces es allí donde comenzamos a comprender que necesitamos el Espíritu Santo y que si no hay un nuevo nacimiento, nosotros solo vamos a ser religiosos, igual que los judíos, igual que cualquier otra religión, mi amado hermano, guardando rituales y tradiciones, y usted queriendo y deseando algo en su interior y no haciéndolo porque sabe que es malo, pero muriéndose de ganas por hacerlo. Entonces es allí donde tenemos que cuidarnos de no caer en eso, sino al contrario, decirle: Señor, dame tu Espíritu, hazme nacer de nuevo, yo quiero vivir para ti, quiero el cielo en mi corazón, yo no quiero más esta tierra, yo quiero dejarlo de este mundo, Señor, y vivir para ti. Esa es la vida del Espíritu. Y como ustedes entenderán, es contra
la carne. Mire lo que nos dicen que son las obras de la carne. Nos dice, y es importante aclarar aquí el versículo 18, nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Nosotros no necesitamos una normatividad. Si tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, Él es el que nos guía a la verdad. Él es el que nos hace satisfacer el corazón de Dios. Él es el que nos enseña a agradar a Dios. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración. ¿Cuántos de los que hoy me están escuchando pueden decir, pastor, mi oración está súper mal, está súper escasa? Si tu oración está escasa, tienes que alertarte. Porque si tú no estás orando, si tú no estás meditando en la palabra de Dios de día y de noche, es tu carne la que te está dirigiendo. Y si tu carne te está dirigiendo, de la carne segarás corrupción y muerte. Y te vas a encontrar que la que vive en la casa no es la nueva creación de Dios. Porque la palabra nos dice en 2 Corintios 5:17 que todo el que está en Cristo Jesús nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, te vas a dar cuenta que no hay nada nuevo en ti. Que sigues siendo el mismo mal geniado, la misma persona de mal carácter, de gritos, de afanes, de amarguras, de dudas. La misma persona, el mismo viejo hombre. Y no hay un crecimiento, no hay frutos de Dios en tu vida. Y debes tener cuidado. Porque si no hay frutos de Dios en tu vida, el Señor puede llegar un momento en que dice, se acabaron las oportunidades. He trabajado mucho en ti, no quisiste, hasta aquí llegamos. Y el Dios de la Biblia es así. Así es que entendamos este principio. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Y si no tenemos santidad, la santidad que da el Espíritu Santo, no podremos ver a Dios. Y si no somos guiados por el Espíritu y no tenemos santidad, no tenemos paz. Ni con nosotros mismos, ni con Dios, ni con nadie más. Ahí es donde entran las amarguras, ahí es donde entran, las obras de la carne que yo voy a leer. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todas las áreas de la sexualidad. Que pienso que es de lo primero que Dios comienza a santificar en el creyente. Lo primero que Dios comienza a limpiar en la vida del cristiano cuando se convierte son las áreas sexuales, que son las que más lo hacen pecar, que son las que más lo controlan y lo dominan. Las áreas sexuales son de las que más dominan a una persona y la ensucian y dañan su vida. Pero continúa diciendo, idolatría, versículo 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, ¿qué pasa? Esa vida de los pleitos, de los celos, de las enemistades, de nosotros ya no solo tener la impureza en las áreas sexuales, sino también tener un carácter impuro, tener un carácter realmente incontrolable. Saber que tenemos que vivir es por lo que nuestros sentimientos nos dictan y ya. Yo quiero algo, lo tengo, lo poseo y no me importa. ¿Por qué? Porque yo tengo que satisfacerlo. Eso significa que hay carnalidad. Eso muestra que el Espíritu Santo no está trayendo el dominio propio que Él da. Entonces, ojo con los tiempos de Dios. Dios quiere bendecirnos muchas veces, pero también nos enseña a esperar. Y nosotros nos aceleramos a las cosas que Dios nos quería dar y las tomamos de la manera incorrecta y pecamos. Continúa diciendo, después de la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, comienza con áreas que son muy del viejo hombre, las envidias, los homicidios, ese rencor por alguien, ese que alguien me cae mal, ese que no puedo con esa persona, las borracheras, todo lo que son las áreas de vicios que no puedo dejar. Y cuando habla de borrachera, no simplemente me está diciendo del alcohol o de los alucinógenos. También las borracheras pueden ser los vicios que atan y atormentan a una persona y le hacen perder la realidad, la noción de todo, como los videojuegos. Entonces hay muchas áreas del viejo hombre que aquí se están mencionando que tenemos que cortar. Las orgías, que habla de todo el desorden y de la incapacidad de controlar la carne en apetitos, en ese desenfreno por poseer cosas, por comprar ya todo lo que yo quiero. Dice, hay cosas semejantes a estas, pero mire la amonestación del apóstol Pablo, dice,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, como comenzamos en Gálatas capítulo 12, diciéndonos seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad también trae el morir a todas estas áreas. La santidad, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda a vencer las enemistades con amor, con perdón, con reconciliación. Había pleitos, había rencores, había amarguras, había iras. Ahora hay perdón, ahora hay una restauración en la relación. Ahora, después del orgullo y de la altivez, viene el Espíritu Santo y nos da su carácter de humildad, de mansedumbre. Entonces vemos cómo con la presencia de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, se rompen las obras de la carne. Mucha gente piensa que hay métodos y que debe haber normas y reglas para poder llegar a los frutos del Espíritu Santo. Es un gran error, porque la palabra fruto significa que es algo que se produce naturalmente. Hay frutos artificiales, claro, usted puede tomar, yo tengo una fruta aquí artificial, una manzana que tiene mi esposita de decoración, pero si nosotros tomamos una fruta artificial y una fruta natural y las comparamos, a simple vista son exactamente iguales. No se ve una diferencia. Pero cuando las tocamos, las probamos, las degustamos, las olemos, nos damos cuenta que una está muerta, que es una imitación, la otra está viva porque huele, porque sabe, por cómo se siente. Entonces, así son los frutos del Espíritu Santo. Hay gente que dice el versículo 22 más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué las leí así de rápido? Para poderles explicar. Hay gente que cree que el fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, hermano, yo te amo, Dios te bendiga, te había extrañado, qué rico verte, y lo abraza y recibe el amor del Señor, y venga, este abrazo es para usted porque el Señor le ama, y entonces, ese hermano, esa hermana está lleno del amor de Dios. El Espíritu Santo está en esa persona porque es que abraza a todo el mundo. Pero esa persona en su corazón tiene amargura, tiene rencor, tiene iras, tiene áreas en su vida que están muy mal. Y lo que menos tiene es amor de Dios. Tiene un sentimiento, es el hermano abrazón o la hermana abrazadora. Es el consentidor y el apachuchón, pero no es una persona que con el amor de Dios edifica, soporta, espera, que sacrifica, que todo lo puede, que todo lo espera. No, es una persona que simplemente sus sentimientos, como los tenía antes en el mundo, ahora los tiene también en Dios. Era abrazón en el mundo, ahora es abrazón en Cristo. Era tierno y delicado en el mundo, ahora es tierno y delicado en el Cristo. Solo le agrega el Dios te bendiga. Y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios principalmente edifica. El amor de Dios principalmente salva. Entonces, si una persona está llena del amor de Dios, lo primero que busca es la salvación de aquellos que conoce. Porque ¿de qué me sirve a mí como pastor bajarme del altar y darle un abrazo a todos y que la iglesia se sintió amada porque el pastor los abrazó? ¿Y de qué me sirve eso cuando ustedes están en pecados, en delitos, en rebelión contra Dios? Están en una religiosidad impresionante, van para el infierno y yo con el abrazo ya los hice sentir bien. Eso no es amor, eso no es el Espíritu Santo, son los sentimientos y las emociones. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras emociones nos hacen equivocar, mis hermanos. Nuestras emociones nos hacen a nosotros cometer grandes errores. Ser emocional es algo que no es bueno en la vida. Entonces el fruto del Espíritu Santo en una persona, el fruto de Dios en una persona, es algo que se ve pero que también dura. Es algo que es continuo, es algo que no se interrumpe continuamente o que aparece de vez en cuando. Es algo que va formando el carácter de la persona y la persona se va viendo más como Jesús, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. Entonces, hay personas que a mí me han criticado muchísimo y me dicen, es que usted es muy emocional porque usted, ¡pum!, hace las cosas ya. Y cuando a mí me dicen eso, yo le digo, entonces Abraham, el que es llamado el padre de los de la fe, Abraham era un súper emocional porque Dios le hablaba y el tipo de una corría a hacer las cosas. Entonces, fíjense que hay conceptos que nosotros tenemos muy equivocados, mis hermanos.
y tendemos a escuchar más al mundo que a escuchar el Espíritu Santo de Dios. Si Dios te dice que hagas algo, date prisa en hacerlo. No lo pienses. No lo pienses. No estás seguro, no tienes una relación con Él firme y fuerte, ora, pídele confirmación. No sabes cómo hacerlo, pídele sabiduría, Él te la dará. Pero necesitamos comenzar nosotros a bajar todos esos sentimientos, todas esas ideas y pensamientos del mundo y comenzar a crecer en los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero también tiene la fe. La fe, el Espíritu Santo en mi vida trae fe, trae esperanza, trae convicción y seguridad. Yo digo que soy hijo de Dios y ando asustado por todas las cosas y voy a salir a la calle y se me va a pegar el COVID-19 y no salgo y también se me va a pegar. Y no, el Espíritu Santo le dice, hey, cuidado cuando salga, sea precavido, tápese con un tapabocas, póngase guantes, sea prudente, sea diligente, no pase por alto las advertencias, pero no viva en ese miedo, no viva en ese terror, porque el terror no es de Dios, eso no es de Dios. Usted haga su parte, cuídese, acate las leyes, acate las normas, sea prudente, no salga si no tiene que salir. Pero también usted confíe y descanse en el hecho de que Dios protege su vida y su hogar. Usted es responsable, ¿qué va a sembrar? Pues va a recoger cosas buenas. Usted es irresponsable y sale por allá fresco y tranquilo, ¿qué va a recoger? Pues hermano, eso es lo que va a recoger, cosas malas. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo que el vivir por el Espíritu, dice que el que vive por el Espíritu ha crucificado las manifestaciones de su carne. Eso está aquí en el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles deseos? Los que teníamos antes de Dios. Sí, todos los deseos en las áreas sexuales, toda la impureza y toda la maldad en las áreas sexuales, todos los deseos en el carácter desordenado, que yo soy pleitero, que a mí me hacen algo y me la pagan, que yo no me calmo, que a mí nadie me llama la atención, que yo soy incorregible, que yo me las sé todas, hay orgullo, hay altivez, hay idolatrías, hay oración hechicera. Sí, es lo que yo pido y lo que yo quiero. ¿Y por qué? Porque soy hijo de Dios, amén. No, Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también aquí en la tierra. Los creyentes, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos los cristianos? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces fíjense que los sentimientos y las emociones son contrarios a la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu y crucificar la carne. Voy a invitarlos a que vayan conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel. Y allí vamos a encontrar una historia. Yo pienso leerla bastante rápido, para que en esta historia nosotros logremos visualizar lo que sucedió con un hombre que fue escogido por Dios, santificado, apartado por Dios, un hombre que disfrutó de la presencia de Dios, de la revelación, un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Ya saben de quién les estoy hablando, del rey David. Pero ese hombre descuidó su relación con el Señor, dejó de ser guiado por el Espíritu Santo. Él había sido ungido por el profeta, o sea, él tenía el Espíritu Santo sobre él, pero dejó de escuchar la voz del Espíritu Santo, comenzó a volver atrás en las áreas de su carne, sus pasiones, sus deseos, y vamos a ver en dónde terminó este hombre. Les estoy invitando al segundo libro de Samuel, capítulo 6, que tiene un título en nuestras Biblias que dice, David trae el arca a Jerusalén. Cuando hablo del arca, estoy hablando del arca del pacto. El objeto más sagrado que había para Israel en aquel tiempo. El arca del pacto que representaba la presencia misma de Dios. Vamos entonces a leer este pasaje rápidamente. Cuando ustedes estén allí pueden escribir amén para saber que están siguiendo el mensaje, para saber que están allí prestando atención, mis hermanos. Segundo de Samuel, capítulo 6. Voy a esperar el primer amén y ahí comenzaré entonces la lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Bueno, estoy esperando el primer amén. Bueno, muchas gracias.
Dice la palabra del Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. 30,000. Wow. Un número bastante grande lo acompañaba a David. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca, comienza a prestarle atención allí. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Estos Usa y Ahío eran de los valientes de David, o sea, los hombres fieles, guerreros, hombres de batalla que estaban al lado de David. Sobre ellos vino la autoridad de David para que guiaran el arca de Dios hacia Jerusalén. Dice el versículo 4: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, preste la atención a esto, dice, danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya. Dice que danzaban con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalos. Entonces, vamos a comenzar a imaginarnos lo que está pasando acá. David siente en su corazón trasladar el arca de Dios a Jerusalén. En los capítulos anteriores usted encuentra que David había capturado a Jerusalén, era la ciudad que Dios había escogido para él, y David la capturó y edificó casa allí y dijo, quiero traer el arca de Dios acá, cerca a mí. Eso es algo bueno, eso es algo muy seguramente dirigido por el Espíritu de Dios, algo que el Espíritu Santo puso en el corazón de David, que el arca debía estar en Jerusalén, claro, por supuesto, era el centro de la tierra para Dios, era la ciudad donde Dios, desde donde Dios manifestaría su gloria a todas las naciones. Entonces el Espíritu Santo pone algo en el corazón de David, y David procede a hacerlo, pero ahora vamos a ver cómo lo hace. David, en medio de la parafernalia que se armó, de la emoción, porque esto es una emoción, de traer el arca, manda hacer un carro nuevo, y que ese carro lo puedan tirar 2 bueyes, y pone a 2 de sus hombres importantes a cuidar esos bueyes, a llevarlos junto al arca. Entonces David, en su intención de traer el arca, manda hacer un carro nuevo, lo cual piensa él que debe ser lo correcto, porque para Dios debe dársele lo mejor. David pone a 2 de sus hombres de confianza, lo cual él cree que es correcto, porque necesita gente de confianza, valiente, fiel, leal, que esté junto a él, que vayan en esta misión. Y David, que era un hombre que componía salmos a Dios, un hombre de adoración, un hombre de profundidad en Dios, dice, esta procesión tiene que ambientarse con alabanzas, y alabanzas de mucho júbilo, y vamos a danzar y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, de la orden de la instrucción del Espíritu Santo, ahora vemos la organización del hombre, como el hombre cogió una idea del Espíritu de Dios y la hizo a su manera. Bueyes cargando el arca en un carro nuevo, hombres que él mismo había delegado de su ejército, y la alabanza, la adoración, la danza que él pensaba que gratificaba, agradaba al corazón de Dios. Recuerde que estamos hablando de David, un hombre santificado, apartado para ser rey, profeta, para ser salmista, guerrero. Un hombre del cual Dios le hizo una promesa de que el Mesías nacería de él, de su descendencia. Un hombre santo para Dios. Un hombre escogido y con una instrucción del Espíritu Santo, pero organizó todo esto a su manera. Miren lo que dice el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por toda aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y mire la reacción del hombre de Dios. Recuerde, un hombre santo de Dios. Dice, versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa
y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David, mire las dos emociones. Dice primero la tristeza y segundo el miedo, el temor. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. La orden, la instrucción del Espíritu Santo en las fuerzas de un hombre que no consultó a Dios, un hombre que hizo las cosas a su manera, un hombre que le quitó el control al Espíritu de Dios y lo tomó él para hacer las cosas como él creía. Y mire lo que resultó de la alabanza de toda esta procesión con 30,000 personas. No estamos hablando de algo pequeño, 30,000 personas. De todo esto no salió algo más que una desgracia. Y David, que tenía una instrucción de Dios, termina de estar alabando y en júbilo, danzando para Dios, feliz, alentando al pueblo. David termina triste, David termina lleno de miedo, y viene un sentimiento que es muy común en estos tiempos, la frustración. David se siente frustrado. Y David dice, yo no voy a traer el arca de Dios a mi casa, no sea que yo mismo perezca como mi otro hombre. Y David le tuvo miedo a Dios, pero un miedo incorrecto. Hay gente que le tiene miedo a Dios y dice, no, yo a Dios no me voy a acercar porque Dios, eso es terrible andar con Dios. Pero lo que ellos están queriendo decir es, yo quiero seguir practicando mi pecado, yo creo o no creo, igual vivo como me plazca, no me voy a acercar a Dios porque eso es difícil, tal vez no sea ni siquiera para mí. Ese es el sentimiento de David, no es el temor de Jehová que lo ayuda a uno a apartarse del mal. No, David no se está apartando de ningún mal acá, David se apartó de Dios. Pero David no se apartó de Dios por la muerte de su amigo Usa. David se apartó de Dios desde antes, cuando quiso tomar lo que Dios le dio y hacerlo a su manera. Y esto nos habla de que la santidad está totalmente conectada a la relación con Dios, porque Él es la fuente de la santidad. Entonces, esto es un ejemplo para que nosotros entendamos. Muchas veces Dios nos coloca cosas a hacer a nosotros en nuestra vida, pero nos falta la conexión con Dios para decirle cómo quieres que lo haga, cuándo lo debo hacer, cómo, dónde. Dame detalles, Dios, para que yo pueda hacerlo. Y la gente dice, wow, Dios habla de esa manera así detallada. Sí, Dios habla. Pero David no tenía que hacer todas estas cosas. ¿Sabe qué era lo único que tenía que hacer David? Leer las Escrituras. Era tan sencillo como eso. Acompáñenme por favor al libro de Números, en el capítulo 4. Números capítulo 4. Y allí vamos a entender que David se había alejado de Dios desde tiempo antes. Comenzamos hoy con la palabra en Hebreos capítulo 12 diciéndonos, seguid la paz con todos, sin la cual nadie, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad están ligadas. Yo no tengo paz con Dios, significa que mis pecados están sobre mí, no han sido perdonados. ¿Por qué? Porque no me he arrepentido de mis pecados, ni pienso dejarlos. No va a venir el perdón de Dios. No va a venir. Pero así como la paz y la santidad están ligadas, la santidad viene primero del perdón de los pecados, segundo del entender y comprender que Dios me está viendo. Y yo le quiero decir algo, si usted vive como una persona que ignora a Dios y ha ignorado todas las advertencias que Dios le ha hecho en su vida, y usted dirá, pero ¿cuáles advertencias? Le quiero decir algo, en su corazón usted sabe cuando ha hecho algo mal, porque Dios le dio a usted una conciencia. Y usted sabe cuando en su corazón ha hecho algo mal, pero usted esa voz la apaga y se justifica y es una persona de emociones y yo hago lo que quiero y yo cojo por aquí, cojo por allá.
eso va a traer una consecuencia al final. Y David, siendo rey sobre Israel, él ya es rey, ha sido ungido 3 veces David, 3 veces, ya es rey sobre todo Israel, porque eso fue un proceso que tardó años para que David llegara a ser rey sobre todo Israel. Eso no fue de la noche a la mañana, fueron años en que Dios trabajó, preparó y probó a David. Pero ya siendo rey, David teniendo ya conquistas, teniendo a Dios delante de él contra sus enemigos, David se aleja de Dios y vuelve a sus emociones. Y vuelve a sus impulsos y a hacer las cosas a su manera. Y al volver a hacer las cosas a su manera, rápido Dios le dice, no señor, no es por ahí. ¿Y por qué le quiero decir esto hoy? Porque con Dios no se juega, mi hermano. Con Dios no se juega. Y si usted está diciendo que es cristiano y anda por ahí de cualquier manera, yo le digo, no espere a que Dios venga con una disciplina sobre su vida. Arregle las cosas hoy mismo. Y hoy, cuando terminemos esta palabra, yo espero que usted pueda renunciar a todo lo que usted ha hecho en sus fuerzas. Ha querido hacer, arreglar, corregir, organizar, dirigir a su manera. Y eso se tiene que acabar, mi hermano. En el nombre de Jesús. Usted tiene que dejarlo. Y entender que usted ha sido comprado por Dios, adquirido por Dios, y que lo único que Dios espera de usted es la obediencia. Y no sé cuántos puedan decir amén. Porque es la obediencia lo que Dios espera. Mire lo que dice en Números capítulo 4, a partir del versículo 5, que esto era lo único que tenía que haber hecho el rey David. Ahora, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes consultan la palabra de Dios a la hora de tomar una decisión? ¿Cuántos de ustedes miden los efectos de sus decisiones en el momento de tomarlos? O sea, antes de aceptar un trabajo, antes de emprender una deuda, de adquirir un bien, antes de un paso, ¿usted consulta las Escrituras? ¿Usted está seguro de que Dios es el que le está a usted llevando a hacer eso? Porque yo le digo, en este tiempo, nosotros y específicamente yo, estoy siendo muy criticado por la decisión que tomamos de vender nuestra casa. Muy criticado. Y eso es algo que desde hace mucho tiempo me han dicho, usted es emocional, usted es impulsivo. Hermanos que me conocen, ustedes saben que cuando a mí Dios me dice algo, yo no me demoro en pensarlo y en meditarlo, yo actúo. ¿Por qué? Porque cuando Dios me da una instrucción, yo voy a su palabra. Y cuando tengo la firmeza, la convicción de que Dios es el que me lo está haciendo, no me demoro en hacerlo. Porque así fue un hombre de fe como Abraham. Así fueron los grandes hombres de Dios que le creyeron. Y yo lo único que espero es llegar un día delante de Él y escuchar de sus labios decir, buen siervo fiel. Es lo único que yo espero. Yo no quiero reproches de mi Dios, por eso a cualquier desenfoque, a cualquier cosa que se va saliendo del camino y Dios rápidamente vuelve y pone la instrucción, hermanos, yo atiendo y es a lo que yo invito a la congregación. Todos cometemos errores, por supuesto, nos equivocamos, todos hemos tomado decisiones impulsivamente, claro que sí, pero cuando Dios pone una alerta y dice no es por ahí, entendamos la señal y regresemos rápidamente al camino, enderecémonos y dejemos que el Espíritu Santo vuelva a tomar el control. ¿Cuándo perdemos el control? Cuando nuestra oración disminuye, cuando nuestro tiempo de estudio bíblico disminuye. Es allí cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo de un lado y vuelven nuestras emociones, vuelve el viejo hombre, vuelve el yo. Mi vida, mis cosas, mi familia, yo veré cómo hago. No. No somos nuestros, somos del Señor. Miren lo que dice Números capítulo 4, versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento o de moverse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio.
Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Y comienza a dar los detalles de cómo se debería mover el arca. Lo primero que debían hacer para mover el arca de Dios era cubrirla. Ahora, piense esto conmigo. Meditemos acerca de lo que la Biblia nos está diciendo. El arca de Dios representa la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no se mueve fácilmente. La presencia de Dios es Dios mismo con nosotros, caminando con nosotros. Pero eso no viene automáticamente porque confesamos y porque le decimos, oh Señor, ven conmigo. El arca, lo primero que sucedía era que se debía cubrir. Nadie podía ver el arca, tenía que estar oculta. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces Dios oculta su presencia de nosotros? Sí, Él oculta su presencia de nosotros. Y se cierra y se hace difícil y se hace distante. Y parece que no estuviera ahí. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Acaso está jugando con nuestras emociones? No, por algo muy sencillo. Porque la presencia de Dios hay que buscarla, hay que anhelarla, hay que desearla. Hay que desear la presencia de Dios. El arca no era cualquier cosa. El arca únicamente el sumo sacerdote podía acercarse una vez al año y entrar en ese lugar, en la presencia misma de Dios. Entonces eso nos dice que llegar hasta ese momento de intimidad, de comunión con Dios, de profundidad en Dios, es algo que hay que buscar con fuerzas. Hay que procurar. Y no podemos movernos de cualquier manera y pensar que en nuestro error Dios va caminando con nosotros ahí en ese error. No, mis hermanos. Dios es misericordioso y si nosotros reconocemos nuestro error, nuestra equivocación, el Señor nos va a escuchar. Y le decimos, perdóname Señor, me equivoqué, fue mi error, fue esto lo que hice. Y vamos a encontrar a un Dios misericordioso que puede enseñarnos las consecuencias de ese error para que aprendamos a no hacer las cosas a la ligera. Dios puede hacer eso. Pero Dios también puede decir, ok, te voy a dar mi mano y no voy a dejar que quedes ahí caído y avergonzado. Entonces, no podemos encasillar a Dios como responda. Lo que sí debemos aprender es que la presencia de Dios no se mueve de cualquier manera. Dios no se mueve de cualquier manera en nuestras vidas. Si nosotros no hacemos las cosas en obediencia, si nosotros no somos gente que realmente queremos agradar el corazón de Dios, si no somos gente que busca la santidad, que anhela la relación con Él, pues Dios no se va a dejar ver. Su presencia va a estar encubierta, escondida de nosotros. Y en este tiempo es muy triste ver a la iglesia, que la iglesia vive de las experiencias del pastor. Entonces el pastor le cuenta a uno sus experiencias con Dios y la persona está simplemente así diciendo, ay, tan bonito, ¿cómo será eso? Bueno, eso es porque Dios lo escogió a él. No. Eso es porque Dios se manifestó a esa persona que le busca y que le ama. Él es hallado de los que le buscan, dice la palabra. No dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero nosotros queremos movernos a nuestra propia manera y en nuestros propios impulsos. Y queremos usar la religión para eso. Fíjese que eso fue lo que hizo David. ¿David qué hizo? Ya tengo el pueblo aquí, 30,000. El Espíritu Santo me puso algo que moviera el arca. Muy bien. Vengan a ver, arreglemos todos los instrumentos, somos cantantes, aquí tenemos la alabanza, organicemos el culto, vamos para adelante. Venga, el carro nuevo para el arca, mis hombres de confianza, ustedes dos se me encargan de ese asunto. La religión fue lo que utilizó David y por eso rápidamente Dios le dijo, no David, mi presencia no es cualquier cosa, mi presencia es fuego consumidor. Y amada iglesia, mucha gente tiene miedo de acercarse a Dios porque Dios es fuego consumidor. Pero ¿sabe qué es lo que consume Dios con su fuego? Nuestras impurezas. Y mucha gente no quiere acercarse a Dios para que Dios no queme sus impurezas, para que Dios no quite su pecado. Hay gente que quiere seguir en el pecado. Quiere seguir haciendo lo malo y no quiere dejarlo. No lo quiere soltar. Jesús lo dijo, en sus pecados moriréis. Dios no lo va a obligar, pero la presencia de Dios no es cualquier cosa. En el versículo 15, mire lo que dice,
Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Había un mandamiento, había una orden de Dios, ya había una instrucción cientos de años atrás en la ley, estaba escrita. David lo único que tenía que hacer era consultar la palabra de Dios. Era lo único. Entonces, ¿qué nos enseña esto en nuestra vida? Si la Biblia nos está diciendo seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, debemos entender que la santidad es nuestra relación diaria con Dios, porque es Él el que me santifica, es Él el que me limpia. Ustedes no pueden ser discípulos míos, ustedes necesitan ser discípulos de Cristo. Debe ser Jesús el que les hable a ustedes en lo personal, en lo íntimo, a decirle, hey tú mujer, déjame los afanes que tienes, hey tú varón, déjame ese carácter que tienes, déjame esa impaciencia, deja de ser arrogante, deja de ser soberbio, deja de creerte que te las sabes todas, deja de andar por ahí diciendo que eres cristiano y das mal testimonio en todo lado. Es el Espíritu de Dios el que habla a cada persona y le va diciendo, no quiero esto, no quiero esto. Pero si la persona no se deja discipular por el Espíritu Santo, rápidamente cae en las áreas en que cayó David y se vuelve un religioso. Y claro, la persona alaba, la persona ora, la persona da ofrendas, la persona sirve en la iglesia, la persona tiene un ministerio. David era el rey. ¿Quién estaba por encima de David? David era el rey. ¿Y cuántos pastores hoy tienen sus iglesias así? Sacaron el Espíritu Santo. Y tienen el culto súper bien establecido. Y tienen iglesias grandísimas. David en ese momento reunió 30,000. Hermanos, hay pastores que tienen miles de personas en sus iglesias. Y el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo no está ahí. Se especializaron en un culto. Se especializaron en ceremonias, en activismo, en hacer cosas porque el Señor les puso una orden que muy posiblemente sí fue Dios, pero ellos lo están organizando y haciendo a su manera. Dios se hubiera glorificado en este momento si David hubiera consultado la palabra de Dios, pero David tuvo que aprender a la mala, con la muerte de su amigo y con la vergüenza delante de todo el pueblo. Ahora, David ya se había empezado a alejar de Dios. David ya había menguado en su relación con Dios, en ser dirigido por el Espíritu Santo, y sus emociones estaban arriba. Y eso lo va a encontrar usted en los siguientes capítulos, porque después de este errorzazo viene lo de Betsabé, que fue la vida de David es antes y después de Betsabé. Esa es la vida de David. Porque después de Betsabé vino la maldición de Dios sobre el hogar de David, sobre su familia, sobre su reino. Israel fue terriblemente golpeada por un hombre emocional, un hombre que cayó en tiempos de religiosidad, un hombre que se alejó de la presencia misma de Dios, que es la que santifica. Así es que, amada iglesia, este es el mensaje que hoy el Señor puso para mí, para que lo compartiera, que primero me toca mi vida y primero trabaja en mí para que pueda fluir hacia ustedes también. Tengamos cuidado de no estar en una religión, mis hermanos. Tengamos cuidado en no caer en el activismo y en pensar que hacemos las cosas para agradar a Dios, pero las estamos haciendo a nuestra manera. Cuidado con eso. Volvamos a lo secreto, volvamos al Señor, que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos diga, haz esto, mira, te estás torciendo por acá, arregla esto. Y uno lo arregla enseguida, hermanos. Porque esto no se trata de que seamos perfectos y no cometamos errores. Claro que podemos cometer errores. Por supuesto, los hemos cometido y los seguiremos cometiendo. Pero es cómo nosotros vamos a reaccionar ante la disciplina de Dios, ante la formación del Señor, a que nos diga, Carlos, no quiero esto más en tu vida. Y podamos nosotros decir, amén, Señor. Yo no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer. Recuerden que los que practican tales cosas, como lo leímos en las obras de la carne, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vivir en la carne es enemistad contra el Espíritu. David se nota que estaba en su carne.
David se nota que estaba en sus emociones y la carne es muy amiga de la religiosidad. A la carne le encanta la religiosidad y hay muchas religiones que encajan perfectamente con lo carnal, perfectamente, perfectamente. Y ojo con esas doctrinas legalistas, porque las doctrinas legalistas tratan de ocultar, tapar, disfrazar el pecado con una aparente santidad exterior. Ojo también con las doctrinas liberalistas, porque hoy estamos bajo la gracia, todo nos es lícito. Ojo con esos dos extremos tan terribles. Seamos gente del Espíritu, gente del Espíritu. Para todos los que están débiles en la oración, hoy quiero invitarlos a que por favor lo reconozcan delante de Dios y le digan: Señor, estoy débil en la oración y te pido perdón. Para todos los que se han vuelto expertos en criticar a los pastores, en dudar de lo que decimos los pastores, en menospreciar nuestras palabras o lo que nosotros hacemos, para todos aquellos que se han vuelto realmente como rebeldes a los pastores en sus corazones, porque tal vez no lo expresen, pero en su corazón hay rebeldía, este es el día de pedirle perdón al Señor. Porque nosotros no estamos acá porque querramos, ni nos llamamos a nosotros mismos, es el Señor el que nos llamó. Y es el Señor el que nos da esta clase de palabras. Y nosotros también estamos en el camino de la santidad, mis hermanos, así con ustedes, santificándonos, apartándonos para nuestro Dios. Pero yo les pregunto, ¿a qué estamos jugando, mis hermanos? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Una religión que satisfaga nuestros deseos y decir: sí, yo tengo una espiritualidad, pero en nuestro corazón está todos los vacíos y en nuestro corazón está todo ese revuelto de emociones. No. David aprendió el temor de Dios con ese castigo, con esa disciplina. David entendió que por más de que fuera el hombre de Dios, necesitaba hacer las cosas como Dios decía. Y eso es algo que nos ha llegado a todos, mis hermanos. Todos lo hemos aprendido de una u otra manera, con un amor impresionante de Dios, pero lo hemos tenido que aprender. Volvamos a lo esencial. Entendamos que no podemos ser más niños espirituales. Entendamos que hay que renunciar a la carne, que hay que pagar un precio. Amada iglesia, quiero invitarlos a la oración diaria, a la oración continua. Amada iglesia, quiero rogarles a los que no han nacido de nuevo. Usted puede hacer 1000 obras, usted puede ser una persona hermosa, espectacular, pero si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted no ha nacido de nuevo, usted no ha sido regenerado en su interior y lo necesita hoy como nunca antes. A aquellos que habían sido guiados por Dios y que han vuelto atrás hacia el viejo hombre, que han vuelto a tomar las riendas de su vida, hoy los invito a que le entreguen nuevamente las riendas de su vida al Señor y que comience a pagar el precio. No espere más advertencias de Dios, no espere que Dios venga y realmente le diga: sí, era yo el que te lo estaba diciendo, no más con esto. No espere eso. Dios le ama, pero ya es el momento de despertar. Es ya el momento, no es otro tiempo, es ahora, es ahora. Y para esto usted fue llamado, para esto usted fue escogido. Fíjese cómo Dios escogió a los de Coat. Fíjese cómo Dios escogió a los de Merari. Fíjese cómo Dios escogió a los gersonitas. Fíjese cómo Dios escogió de los hijos de Leví cada grupito encargado de una función especial en su templo, en el tabernáculo, en los objetos santos, sagrados. Asimismo, Dios lo escogió a usted para algo santo, para algo sagrado. No lo menosprecie. Es más importante que el más alto trabajo en esta tierra. Es mucho más importante, porque es lo de Dios. Es lo de Dios. No lo menosprecie, no lo vaya a cambiar. No lo vaya a cambiar. Porque la recompensa que Dios nos va a dar por lo que hagamos para Él es una recompensa en la eternidad. Aquí cualquier cosa se va a acabar, se va a envejecer, se va a perder. Pero lo que Dios nos recompense será en la eternidad. Y usted imagínese el escuchar de la boca de Dios, de los labios preciosos de Jesús, decirle: gracias, gracias por tu obediencia, gracias por tu fe. Hermano, esto es una cosa
que yo no le puedo explicar lo que se siente. En momentos muy difíciles en mi vida, Jesús, yo estaba dormido y Jesús me despertó y me dijo, abre allí en tal lugar la Biblia, y la abrí. Y me decía, cuán grande es tu fe. Y sentía yo la voz de Él en mi corazón diciéndome, gracias por creerme, gracias por la fe que tienes. ¿Qué hice yo? Llorar. Llorar. Y ver como un hombre lleno de defectos y de errores que toda la gente critica, le agrada en algo a Dios. Eso lo llena a uno. Eso llena cualquier vacío, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere. Que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es que les agradezco mucho por su paciencia, por su atención y vamos a orar. Vamos a orar. Hay algunas oraciones de renuncia que hoy vamos a hacer. Vamos a renunciar a esa emocionalidad, a ese deseo de tener cosas y de tenerlas ya y de que tiene que ser lo que yo quiero. Vamos a renunciar a eso. Vamos a renunciar a la impaciencia. Vamos a pedir, como dice la palabra en Gálatas 5, el fruto del Espíritu también trae la paciencia. Vamos a pedirle al Señor que resuelva ese caos interno de emociones, amarguras, contiendas, iras, disensiones, rencores. Vamos a entregar toda esa basura, la vamos a sacar del corazón y se la vamos a entregar al Señor. Y nos vamos a reconciliar, vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a ser gente bella de Dios. Vamos a ser como Jesús. Jesús está en la cruz y ¿qué tiene que hacer con cada uno de sus enemigos? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pensando en la salvación de esas personas, de sus propios verdugos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Ser Jesús en esta tierra. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ser Jesús en esta tierra. Así es que vamos a orar, mis hermanos, allí donde usted está. Le quiero invitar a que incline su rostro y comience en este momento a poner todas estas cosas delante de Dios. Yo voy a comenzar a orar y a guiarle en una oración, si usted me lo permite. Pero es su sinceridad lo que Dios está esperando. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte muchas gracias por este tiempo, por la palabra, Señor, que tú nos diste hoy. Una palabra que pusiste en mi corazón, Señor, y que realmente yo creo, Señor, que tú eres paciente y que nunca es tarde, Señor, para corregir. Nunca es tarde, Señor, para enderezar las cosas. Contigo tenemos esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra y de entender que este mensaje es para nosotros hoy y de decirte gracias, Señor. Gracias por el amor con que me hablas, gracias por la disciplina, gracias por la corrección, de poderte decir a ti, Señor, en tus manos yo estoy. Mi vida es tuya y a pesar de mis errores y de lo que yo he hecho mal, aún sigo, Señor, anhelando estar contigo. Y sí quiero, Señor, obedecerte, yo sí quiero. Yo sí quiero obedecerte, yo sí quiero hacer las cosas como tú dices. Perdóname por hacer las cosas a mi manera, perdóname por tomar el control de mi vida como si fuera mía, perdóname por vivir por mis caprichos, por mis deseos, perdóname por haber dado pasos sin ti, perdóname, Señor, por haberme metido en cosas que tú no me mandaste, perdóname por no consultarte, perdóname por ignorarte, mi Señor. Hoy te quiero pedir perdón y quiero invitar a mis hermanos a los que han bajado la oración, comiencen a orarle al Señor. Padre, perdóname porque no soy una persona de oración. En el nombre de Jesús, te ruego, dame amor por ti y dame espíritu de oración, Señor, para yo poder hablar contigo. A todos los que eran un día guiados, dirigidos por el Espíritu Santo y que ya lo ignoraron y lo dejaron, quiero invitarles a que me acompañen en esta oración. Amado Espíritu Santo, soy tu Hijo que te ama. Soy tuyo y hoy comprendo y entiendo que me convertí en un religioso y que pensé que por los dones, los talentos o el ministerio que me habías dado yo podía hacer lo que quería. Mas te pido perdón, Espíritu Santo, y te ruego, mi Señor, que me des la oportunidad de volver a tomar tu mano, no porque tú me hayas soltado la mano, sino porque yo solté la tuya. Pero quiero volver a ti, Espíritu Santo, y ser tu templo. Santifícame y límpiame, Señor. Yo te lo pido. Ahora para todo aquel que no siente paz en su corazón, a todo aquel que tiene algo contra otra persona,
a todo aquel que siente desespero, angustia, miedos, aunque se le ha ido el sueño. Quiero invitarlo a que me acompañe en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner delante de ti mis emociones, mis sentimientos, mi carnalidad, el viejo hombre que me gobierna y que me domina. Quiero pedirte que me perdones porque me ha faltado consagrarme, me ha faltado dedicarme, me ha faltado buscar la paz contigo. Me ha faltado, Señor, comprometerme contigo de verdad. Y me he vuelto un religioso y he dejado que pase el tiempo y no hay cambios en mi vida, no hay crecimiento. Mas hoy yo recibo tu amor, hoy yo acepto tu perdón. En el nombre de Jesús, acepto tu perdón. Y me humillo ante ti, reconociendo, Señor, que sin ti no soy nada. Señor, esa persona que me hirió, esa persona que me lastimó, que me traicionó, que me robó, yo la perdono en el nombre de Jesús. Perdono a esa persona y la bendigo. Y te ruego ayuda a esa persona a encontrarte. Úsame, Señor, para ser un instrumento de bendición para esa vida. Y dame la capacidad, Señor, aún de servir a mis propios enemigos. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Quiero, Señor, ser tu hijo, tu hija en esta tierra. Y necesito hoy esta liberación en mi corazón. Saca de mí la amargura, saca de mí el rencor, saca de mí ese dolor, Señor. Y dame amor por esa persona a la que hasta hoy he odiado, hasta la que hoy he resistido o que me ha caído mal. Dame amor por esa persona. Y si me quieres usar como intercesor a favor de su vida, úsame, Señor. Pero yo no quiero enemigos en mi vida. Yo quiero seguir la paz para con todo el mundo, Señor. Primero contigo y ser un hijo verdadero tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar a mis hermanos que han criticado a los pastores, que se han rebelado contra las autoridades, que han menospreciado la palabra de Dios. Si este mensaje de hoy les ha tocado su corazón y si creen que aún no tienen la paz en su corazón, quiero invitarlos en esta oración. Porque Romanos 13, a partir del capítulo 1, dice que no hay autoridad sino la que ha sido establecida por Dios. Y las autoridades que hay por Dios fueron establecidas. Así es que muchas veces la rebelión contra las autoridades, el menosprecio o la burla contra un hombre, un varón de Dios, trae consecuencias. Y la primera consecuencia es esa falta de paz, esa zozobra en nuestro interior. Entonces, si usted ha caído en esto, si usted ha tenido menosprecio, irrespeto o rebeldía contra sus pastores, quiero invitarlo en esta oración. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero, Señor, responder a esta invitación de oración y pedirte perdón. Pedirte perdón porque sí me he burlado, Señor. He criticado a pastores, a siervos tuyos, me he reído de su palabra o simplemente la he ignorado y he hecho como que la Biblia no es nada para mí. Y hoy te quiero pedir perdón, Señor. Me falta la paz, se me ha ido el sueño, tengo como este desespero, este vacío tan grande en mi corazón y que nada lo puede llenar. Mas hoy decido pedirte perdón. Y te ruego, Señor, que por favor quites esto de mi vida. Hoy yo entiendo y reconozco que las autoridades sí son puestas por ti, Señor, y que yo no soy nadie para criticarles. Y si en mí hay rebeldía, sácala, Señor, en el nombre de Jesús. Libértame de esa rebeldía. Dame amor por mis pastores. Dame amor por la Biblia, Señor. Dame amor por ti, para creerte, seguirte, Señor, y recibir de ti. Hoy yo quiero, Espíritu Santo, que tú me abraces. Hoy yo quiero, Jesús, que tú me visites, que tú entres en mi casa y que me muestres que tú no eres una religión, que tú me enseñes que eres real. Quiero conocerte, Jesús. Y aquí está mi vida para ti. Abro mi corazón para que hagas como tú quieras. Hoy te invito, Dios. Hoy te invito, Señor, y estoy dispuesto y quiero creer. Por eso es el mejor momento para que, por favor, tú vengas. Señor, hoy te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Para todos los que estuvieron orando, haciendo todas estas oraciones, les doy muchas gracias, mis hermanos. Nosotros no podemos decir que creemos en Dios si nunca hablamos con Él o no tenemos una oración como estas. Pero permítame, por favor, terminar con esta oración para bendecir sus vidas. Y si a usted realmente esto que hoy Dios me ha puesto para hablar le impactó, yo le quiero invitar a algo muy sencillo. Invite a Jesús a su casa.
invítelo a su casa, invítelo a entrar en su vida y Él lo va a tomar muy en serio. Jesús es real, Jesús habla, escucha, se manifiesta. Así es que yo quiero invitarlo a esto, a que usted salga de las creencias o de las tradiciones que ha tenido y entre en una relación verdadera con Cristo, el que murió por usted en la cruz, pero que resucitó con poder y que está dispuesto a venir a socorrer a todos los que le llamen, a todos los que le invoquen. Dice la palabra del Señor, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que vamos a terminar con esta oración. Usted por favor reciba en este momento, no se cierre estas palabras. Y bueno, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que toque. Padre, gracias por este tiempo. Creo en tu poder porque creo en ti, Jesús. Creo en los milagros porque creo en ti, Jesús. Creo en ti, Espíritu Santo, porque creo en la Biblia. Y Señor, sé y entiendo que nada va a pasar si tú no lo haces. Pero así como llegaste un día a mi vida, yo era una persona que maldecía la Biblia, Señor. Yo era una persona que ridiculizaba a los cristianos y me burlaba de los pastores, hasta que tú me mostraste que eras real y me enseñaste tu amor y me sacaste de la desesperación, Señor. Así quiero pedirte que por favor pase con las personas que están, Señor, frente a la pantalla. Señor, me hubiera encantado verlos cara a cara y abrazarlos o ponerles las manos y que ellos pudieran recibir, Señor, un toque así, pero tenemos que hacerlo, Señor, a través de los medios. Para ti, Señor, no hay ningún problema, porque tú eres omnipresente, Señor. Ahora te ruego, Espíritu Santo, fluye a través de estos aparatos electrónicos y muéstrale, Señor, a cada persona tu realidad, tu verdad, tu amor y tu justicia. Y, Señor, tomo autoridad en el nombre de Jesucristo para atar todo espíritu de desespero y ordenarle que salga de las vidas ahora y que se vaya al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomo tu autoridad, Dios, para atar el espíritu de religiosidad y ordenarle que salga ahora mismo de la iglesia y vaya al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de fariseísmo los ato y les ordeno que vayan al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de contienda, de ira, de odio, le ato y lo envío al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora te pido, poderoso Dios, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y que nos llenes más de tu poder, de tu amor y de tu unción. Y que, Señor, bendigas con sueños de paz, que bendigas con gozo y regocijo a todo aquel que se ha dispuesto, Señor, en esta oración, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al corazón incrédulo, al corazón endurecido, te pido ten misericordia y perdónale, porque no sabe lo que hace, y con tu gracia ablanda ese corazón y esa vida, y muéstrale que tú le amas, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en este tiempo, en este día, y en todos los días que nos queden de vida, Señor, porque para eso estamos acá, para glorificarte. En Cristo Jesús. Gracias, Padre precioso. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos amados, les amo mucho, les doy muchas gracias por todo, pero principalmente al Señor. Así es que mucho ánimo, seguimos adelante y fuerzas, mis hermanos, fuerzas, y créanle al Señor sus palabras y Él va a hacer algo muy, muy lindo. Dios les bendiga, les deseo una feliz noche, mis hermanos.